Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Hemos vivido una semana muy alcista en los mercados que ha permitido volver a ver a los índices de Estados Unidos muy cercanos de la zona de máximos. Pero ahora la pregunta que nos estamos haciendo es si esta ya será la última subida, que quizás dará comienzo a un mercado bajista en los mercados, acompañado por esos datos que veíamos anteriormente. Cuando se producen esas bajadas de los tipos de interés, hemos tenido la experiencia del 2000 y de 2007, es cuando comienza el mercado bajista en las bolsas. Por lo tanto, es la pregunta que nos tenemos que hacer ahora. Y a esa pregunta le daremos respuesta en la sección del comentario que suelo hacer justo después de la introducción, antes de comenzar con los gráficos. Os daré mi opinión de lo que pienso que puede llegar a suceder en los próximos meses. También vamos a ver esos datos interesantes que hemos sacado de Twitter esta semana, algunos de ellos muy interesantes. Vamos a ver también análisis de los índices que nos va a marcar quizás si estamos en el techo ya de esa posible última subida o si por el contrario todavía nos quedaría más recorrido al alza. Y por último veremos todas las acciones que me habéis pedido esta semana, que son unas cuantas, así que venga porque tenemos tarea. Vamos al lío. Bueno, pues desde hace unos meses atrás venimos escuchando que cuando se produzca esa bajada de los tipos de interés puede ser bastante positivo para las bolsas y que ahí podría comenzar nuevas subidas que duren bastantes meses, incluso años. Ese es el escenario que se ha venido descontando durante los últimos meses. De ahí que cuando se pensaba que no les iban a bajar, la bolsa caía, y cuando parecía que se iba a acercar esa bajada de los tipos de interés, las bolsas, principalmente las de Estados Unidos, se mantenían con bastante fuerza al alza. Hace 15 días vimos unas caídas muy fuertes en el mercado, donde venían producidas casualmente porque decían que podíamos entrar en recesión y que eso podría provocar que bajase los tipos de interés. Entonces no tiene ningún sentido con ese escenario que estaban descontando los mercados, pero sí tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque una cosa es bajar los tipos de interés porque ya tienen controlada la inflación y otra cosa es bajar los tipos de interés porque viene una recesión económica y la situación económica, el desempleo se está complicando bastante. Y eso es lo que provocó las caídas de las dos últimas semanas. Cuando salían esos datos del desempleo, de los ISM en Estados Unidos, que eran bastante negativos, provocaban bastantes caídas. Parece que esos datos se olvidaron. Los siguientes datos que vimos podríamos pensar que eran un poquito más positivos y el mercado se ha recuperado muy bien. Y la guinda del pastel, ¿quién la ha puesto? Pues Powell esta semana, porque habló el viernes en el simposio de Jackson Hole. Ya lo decíamos que podría provocar un movimiento importante y así fue. Y salió Powell diciendo que la inflación parece que está totalmente controlada y que bueno, que el desempleo parece que quizás está repuntando un poquito, pero que tampoco les acaba de preocupar. También salieron otros banqueros diciendo que no pasaba nada, que sí es verdad que puede repuntar un poquito el desempleo, pero que nada preocupante, es decir, el escenario idílico. ¿Eso que provocó? Pues que viéramos unas subidas bastante importantes en las bolsas en la sesión del viernes. ¿Por qué? Porque el mercado volvía a descontar que se bajaban los tipos de interés porque la inflación está controlada y el desempleo no es ningún problema. Pero si esto lo llevamos al movimiento que llevamos viendo en los mercados en los últimos meses, decíamos que lo que habíamos visto en anteriores recesiones económicas cuando daba comienzo un mercado bajista era que justamente cuando se producían esas bajadas de los tipos de interés, unas semanas después, unos meses después, o prácticamente cuando se bajaban los tipos, es decir, rondaría aproximadamente cuando bajan esos tipos de interés, es cuando vemos las últimas subidas y ya comienza el mercado bajista. Antes se deberían ver caídas importantes provocadas porque los datos del desempleo son negativos, exactamente lo mismo que hemos visto ahora. Los datos del desempleo eran negativos, las bolsas caen con fuerza, pero luego salen diciendo los banqueros centrales diciendo que no pasa nada aquí, que estamos muy bien, que la economía va a seguir creciendo y que no nos debemos preocupar. Y que además como premio van a bajar los tipos de interés, porque bueno, ya lo ven conveniente, pero no es porque la situación se esté deteriorando. ¿Qué hacen los mercados? Volver a repuntar con mucha fuerza. ¿Qué hacen ahí? Volver de nuevo hasta la zona de máximos. Muchos inversores que habrían entrado en pánico hace un par de semanas vendieron sus acciones y ahora ven cómo de nuevo se encuentran en los mismos precios que estaban hace 2 semanas. Y a lo mejor no han entrado y piensan que se les ha escapado el tren. O quizás piensan que cuando lleguen esas bajadas de los tipos de interés aún subirán más las acciones. Eso que hace que el inversor pequeño acabe comprando bastante más tarde, cuando los precios han repuntado y en el peor momento habían vendido. Mientras tanto, en esos momentos de volatilidad es cuando vemos que se están distribuyendo las acciones, las manos fuertes
en esas manos más pequeñas, las manos más débiles, que es el inversor retail, como en ese gráfico que veíamos la semana pasada. Por lo tanto, todo parece que cuadra perfectamente. Lo decíamos, es muy probable que tras esa primera queda importante, que quizás provoque un poquito de pánico, como hemos visto, venga un nuevo repunte de nuevo a máximos, diciendo que no nos preocupemos, que no va a pasar nada, que la inflación está totalmente controlada y que el desempleo no es ningún problema. Y parece que todo va justo siguiendo el transcurso de los hechos que hemos visto en anteriores ocasiones. Por lo tanto, pues bueno, ahora, como os decía al principio, si seguimos esa hoja de ruta, lo que nos tenemos que plantear, aparte de si ya es la última subida, que pues el relato podría parecer perfectamente que ya es la última subida, ahora lo que nos podríamos preguntar si seguimos ese relato es si ya estamos en el techo de la subida o si por el contrario todavía nos podría quedar más subida, que evidentemente puede quedar más subida y llegar a ver nuevos máximos históricos, pero eso lo vamos a ver mucho mejor en los análisis técnicos que veremos después de los índices. Bien, pues vamos con esos datos interesantes que hemos sacado esta semana de Twitter. El primero de ellos nos indica José Luis Carpatos que el impago de tarjetas en Estados Unidos está en máximos históricos. Hay que tener en cuenta que en este gráfico está quitando los 100 bancos más grandes de Estados Unidos, es decir, los bancos más pequeños están mostrando que el impago de tarjetas está en máximos históricos. Normalmente este tipo de bancos pues, son los que suelen tener un poquito más riesgo en todas sus deudas con sus clientes, entonces esto tiene bastante sentido. ¿Nos debemos preocupar porque aquí no están incluidos los 100 bancos más grandes? Pues bueno, hay que tener en cuenta que muchas veces el problema empieza en los pequeñitos y acaba contagiándose al resto. Por lo tanto, no es una señal para entrar en pánico, pero sí es una señal para tener en cuenta y controlar que no se acabe contagiando al resto de bancos. Vamos con el siguiente de los datos, que es de Héctor Chamizo, y fijaros que nos dice que el indicador Bull and Bear de Goldman Sachs alcanza niveles coincidentes con inicios o preludios de mercados bajistas. Fijaros cómo donde estamos ahora mismo es donde estábamos justo antes de la pandemia, es donde estábamos justo antes de la crisis financiera de 2007 y es donde estábamos justo antes de la crisis.com del año 2000. Por lo tanto, estamos en un punto donde en anteriores ocasiones hemos visto correcciones importantes, pero también hay que tener en cuenta lo que dice Héctor Chamizo. Como siempre, esta lectura siempre hay que mirarla sin sobrereaccionar. Es decir, ¿por qué? Porque luego todo esto se puede acabar alargando bastante. Lo que sí que nos tiene que quedar claro es que estamos entrando en una zona quizás un poquito peligrosa. Vamos con el siguiente de los datos y fijaros, esto es muy interesante. Lo que estamos viendo aquí en el gráfico de arriba es el SP500 y en el gráfico de abajo es el SP500 quitando los 7 magníficos. Lo que veníamos viendo anteriormente es que subía principalmente el SP500 provocado por la subida que veíamos en esos 7 magníficos y veíamos como si quitábamos esos 7 magníficos veíamos que se estaba comportando peor el SP500. Pero ahora está sucediendo lo contrario. ¿Por qué? Porque parece que se están moviendo de esas 7 acciones que el mercado estaría considerando que están bastante sobrecompradas hacia otras acciones más pequeñas. Y esto lo hemos comentado en anteriores vídeos. Suele ser un movimiento que se suele dar al final de los mercados alcistas. ¿Por qué? Porque ya hay acciones que han sido la punta de lanza de toda la subida, que están muy sobrecompradas. El inversor quiere seguir ganando dinero, pero ve que ya no tiran con tanta fuerza esas acciones. ¿Qué hacen? Irse a buscar acciones que están más rezagadas, que son más pequeñas, y ahí hace que se impulsen con más fuerza en esa última parte de la subida. Vamos con el siguiente de los tweets de Diego Puertas, y la verdad que esto ha sido muy, pero que muy curioso. Lo que nos dice, en resumidas cuentas, es que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha hecho una revisión a la baja del crecimiento del empleo de los últimos 12 meses. Y esa revisión ha sido que hay 818.000 puestos de trabajo menos de lo que estaban diciendo. Es decir, fijaros como hemos dicho anteriormente cuando hacía el comentario que es muy importante el desempleo en Estados Unidos para considerar si vamos a hacer una recesión o no, para saber cómo se pueden comportar las bolsas. Y quizás los datos oficiales nos estén diciendo una cosa, pero luego cuando se hacen esas revisiones nos están tomando el pelo, evidentemente, porque esas revisiones son muy, pero que muy a la baja. ¿Se lo ha tomado mal el mercado? Pues en el corto plazo hemos visto cómo no se lo ha tomado mal, pero veremos a ver según vayan pasando las semanas si esto no nos está ya haciendo notar que el mercado quizás económico en Estados Unidos se está deteriorando de forma importante. Creo que es un dato muy, pero que muy importante y que no lo ha descontado el mercado. Hay muchos que decían que
no bajaba el mercado tras la revisión, porque quizás se esperaba que el crecimiento, que la revisión fuese aún más alta, es decir, que hubiese menos puestos de trabajo aún de los que dicen que se han creado, pero bueno, veremos a ver, porque muchos de estos datos están ahí, no los tiene en cuenta el mercado, porque quizás valoran más las palabras de Powell, pero luego la realidad acaba siendo la que es. Vamos con el siguiente de los tweets de Charlie Vilello y fijaros que hace una comparación entre el índice dólar y el oro. Lo que nos dice es que el índice dólar está en mínimos, como podemos ver ahí en el gráfico de hace un año, y fijaros cómo el oro está en máximos históricos ahora mismo. ¿Esto qué podemos o qué conclusión podemos sacar? Pues que es que está muy relacionado, porque el precio del oro aumenta su valor. El oro aumenta su valor cuando el dólar o el euro pierden su valor. Es decir, mientras sigamos viendo políticas monetarias expansivas, el oro seguirá ganando valor. Y esto lo comentaba en un vídeo del otro canal, del economista de cabecera, de si el oro podría mantenerse al alza infinitamente. ¿Veis? Os lo resumo. Os voy a dejar el vídeo arriba, pero si queréis os lo voy a resumir ahora mismo si no queréis ver el vídeo. Va a ser mucho más sencillo. Mientras sigan haciendo políticas monetarias que lo único que provocan es que el dólar pierda valor, el oro va a coger valor. Mientras este paradigma económico y monetario no cambie, es decir, sigan bajando tipos de interés, como hemos visto en los últimos 10 años, sigan imprimiendo dinero, sigan emitiendo deuda, mientras todo esto siga así, el oro es muy probable que siga aumentando su valor. Y vamos con el último de los tweets, que también es de Héctor Chamizo. Y fijaros que nos dice: señal de alerta, el valor de las ejecuciones hipotecarias sobre inmuebles comerciales se dispara a más de 20.000 millones, el mayor desde 2015. Pues bueno, más que se haya disparado mucho, lo que a mí me preocupa es el cambio de tendencia. Fijaros cómo desde que llegamos al final de la crisis, se empezaba ya a incrementar esos datos de las ejecuciones hipotecarias, y luego cuando la economía ya parecía que se empezaba a recuperar o que ya no podía ir a peor, es cuando empezaba a reducirse. Ahora el cambio de tendencia es lo contrario, es decir, ahora parece que se va incrementando cada vez más. Fijaros cómo aquí el incremento en el año 2008 empezó a repuntar con fuerza y ya las bolsas habíamos visto caídas importantes, y sin embargo ahora no. Por lo tanto, parece que algo no cuadra, o parece que ahora mismo que la situación económica es muy buena, pero luego vemos este tipo de datos y no cuadran. Pues bien, hay que tener en cuenta que yo creo que el decorado que está viendo de la situación económica, luego hemos visto con los datos del desempleo, como el interés que hay por mantener la bolsa de Estados Unidos al alza está siendo brutal, quizás más brutal que nunca antes de ver una recesión económica. Bueno, pues vamos a empezar con el análisis de los índices. Muy importante esta semana porque, como os decía, lo que tenemos que analizar ahora es si esta es la última subida, si ya hemos encontrado el techo, o las subidas que hemos visto en la última parte de esta semana, o si por el contrario todavía nos quedarían más subidas. Pues bien, vamos a verlo. Vamos a comenzar por el IBEX 35. Fijaros cómo en la sesión del viernes hemos conseguido cerrar por encima de este techo que teníamos por aquí entre la mitad de julio y finales de julio. Eso es muy positivo, pero ojito, porque todavía no hemos conseguido superar los máximos que teníamos en junio. Es decir, sí que es verdad que parece que la tendencia bajista que podría haber comenzado en el corto plazo en junio estaría rota, ya hemos conseguido marcar un máximo creciente, pero al no superar los máximos que teníamos en junio, no nos marca que toda la tendencia alcista siga teniendo continuidad. Es decir, en principio deberíamos ponerla en pausa. Lo que está claro es que nos hemos acercado a esa zona de máximos y todavía le podría quedar un poquito más. Ojo, nos tenemos hasta la zona de 11.400, 11.350 puntos, perfectamente. Nos podríamos ir hasta esta zona de aquí. Pero eso tampoco nos va a indicar que mantengamos la tendencia alcista. Es decir, debemos ir pasito a pasito. En caso de ver ahora una corrección, ¿qué hay que valorar? Pues lo mismo que valorábamos cuando estábamos por aquí, la media de 70 sesiones como soporte. El problema donde está en que si ahora vemos una nueva corrección, y yo creo que perfora la zona de los 10.750 es muy importante, un poquito más arriba, vamos a ponerla por aquí, 10.830 aproximadamente. Si acaba perforando esa zona, vamos a quitar este soporte, sería una señal negativa, porque nos marcaría que a partir de ahí no tenemos ningún soporte ya hasta la zona de los 10.300, y eso daría continuidad a una posible nueva tendencia bajista que habría comenzado en junio. Es decir, podemos pensar que lo que hemos visto es una simple corrección y que ha llegado hasta los 10.300 y ahí ponemos fin y continuamos con la subida. Eso estaría bien si ahora
conseguimos superar los máximos históricos y damos continuidad después de ver esa corrección, todo perfecto, pero si ahora no conseguimos superarlos y vemos una corrección y nos acercamos de nuevo a la zona de 10.300, lo que nos podría marcar es el final de toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde 2022, ¿vale? Entonces creo que eso es lo más importante de diferenciar ahora mismo en el gráfico. Así que, conclusión, ¿estamos viendo el techo? Pues bueno, en principio no parece que estemos ahora mismo en el techo. Nos podría quedar un poquitín más, ¿vale? Y ahí es donde va a estar la clave de si vamos a dar continuidad a la subida o si por el contrario vamos a ver una nueva corrección. Y ahí es lo que luego tenemos que mezclar con esa hoja de ruta. Es decir, aunque nos fuéramos a los 11.600 y a los 11.800 puntos y a los 12.000, eso no cambiaría absolutamente nada. Porque esa última subida debería llegar hasta que baje los tipos de interés. Sí que es verdad que como se está anticipando tanto ya, y con lo que dijo Powell el viernes, que se van a bajar los tipos de interés, hay que ver hasta qué punto ya está descontada la bajada de tipos que veremos en septiembre. Por lo tanto, creo que la clave va a estar en esos datos del desempleo. Si empezamos a ver que los datos del desempleo son positivos de nuevo, esto seguirá subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Si empezamos a ver que los datos del desempleo se enfrían más de lo que se espera, ojito, porque a lo mejor es cuando ya la situación se empieza a poner fea. Vamos a ver el gráfico semanal. Fijaros, esta semana, con el cierre, lo que hemos marcado es una divergencia de nuevo, como vemos por aquí. Y fijaros cómo ahora el máximo segundo que hemos marcado de esa divergencia está en 58. Está lejísimos, pero lejísimos de la zona de 70. Es decir, aunque nos fuéramos más arriba y siguiésemos viendo esa divergencia, lo que nos estaría marcando es que no tiene nada de fuerza esta última subida. Sí que es verdad que el primer pico, fijaros, está en la zona de 61 y si mantenemos la subida durante 1 o 2 semanas se romperá la divergencia y eso a la vez puede ser bastante positivo y nos acaba impulsando aún mucho más arriba. Pero ojito con esta divergencia que vamos a ver en otros índices y que está muy alejada de esa zona de 70. Gráfico mensual, pues fijaros, tenemos una divergencia, salvo los muebles, este mes de momento parece que les va a salvar y fijaros cómo la vela ha sido muy buena, una vela martillo, ¿vale? Entonces lo normal, si acaba cerrando así el mes, con esta vela cerrando prácticamente en máximo, sería bastante positivo. Vamos a continuar con el DAX. Y fijaros cómo también la recuperación así de nube, en este caso no hemos conseguido superar los máximos que veíamos a mitad de julio y menos aún los máximos que veíamos en mayo. De hecho, en el DAX, fijaros, seguimos con esos máximos decrecientes, ¿vale? Esto que nos indica que no podemos hablar de que hemos puesto fin a la corrección. Como mínimo, hasta que no superemos los 18.760, esta corrección de aquí se mantiene viva. Cuando ya supere los máximos que veremos en mayo, que vimos en mayo, ya hablaríamos de otra cosa diferente. En este caso, fijaros como sí me parece que podríamos estar en un techo ahora mismo, ¿eh? Porque coincide con esa directriz bajista. Por lo tanto, cuidado. Aquí. Además, fijaros, esta semana el volumen ha sido muy bajito. Me diréis, estamos en agosto. Sí. Mirad aquí. También estamos en agosto. Y fijaros el volumen. Vamos a seguir con el gráfico semanal. Fijaros, recuperación muy buena en V. Totalmente. Pero, ¿qué tenemos? Pues hay que vigilar esto. Una posible formación de un hombro, la cabeza y ahora la formación del segundo hombro. No sé si lo llegamos a comentar la semana pasada, pero fijaros, es clarísimo. En este caso no tenemos divergencia porque todavía no consigue superar el máximo anterior, pero es probable que si esta semana lo hace tendremos una divergencia. Cuidado con esas divergencias semanales porque no me convencen nada y además, como decíamos, están muy lejos de la zona de 70. En el mensual, pues fijaros, damos continuidad a la divergencia. Y fijaros cómo el RSI está en 66, es decir, alejado de la zona de 70, que nos marcaría fortaleza para que aunque veamos una corrección, podamos seguir manteniéndonos al alza, aún teniendo esa divergencia. Vámonos con el Dow Jones. Fijaros, en este caso hemos visto cómo volvía hasta la zona de máximos, pero fijaros cómo el viernes hubiera sido una sesión idílica con todo lo que estaba diciendo Powell, de que no nos debemos preocupar, que el desempleo, bueno, pues está ahí, los datos son negativos, pero no cree que vaya mucho más allá, la inflación está controlada, van a bajar tipos, era una situación idílica para los índices volver a haber visto nuevos máximos históricos. El Dow Jones lo tenía a huevo y no lo hizo. Vale, cuidado. Cuidado, no estamos formando aquí un doble techo. Es decir, también me coincidiría con que podemos estar en un techo. Y si consigue mantenerse un poquito más al alza, vamos a ver una divergencia como un piano.
pero como un piano, ¿vale? Es decir, cuidadito con esta última subida. No sea una subida en falso, una falsa ruptura de los máximos y nos llevemos algún que otro susto. En el semanal, pues fijaros, una divergencia también muy importante. El anterior pico estaba en 67,90, no era muy complicado de superar, y ahora estamos en 66,51, es decir, más debilidad aún, todavía. Fijaros como por aquí en esta divergencia estábamos en 68 y nos permitió seguir marcando nuevos máximos crecientes. Ahora veremos si ahora vemos una corrección y luego repunta, si con llegar a 66 el RSI tenemos fuerza suficiente para mantenernos al alza. Pero cada vez las probabilidades de eso son menores. En el gráfico mensual, pues fijaros que la vela está siendo muy positiva. Y estamos muy cerquita de cerrar en máximos históricos. ¿Vale? Esto es una tónica también en varios índices. Fijaros cómo la divergencia que veníamos viendo desde hace tiempo se seguiría manteniendo, pero aquí estamos viendo algo más positivo. La divergencia que teníamos en los últimos meses se ha roto. Hemos conseguido marcar un nuevo máximo creciente y en el RSI también. Pero estamos en 66, ¿vale? No lancemos las campanas al vuelo antes de tiempo. Vamos a seguir con el Nasdaq. Fijaros, la vela que vimos el jueves fue muy fea. La vela con más volumen de toda la semana, casualmente, en la que vimos la corrección y el viernes intentó recuperar. Y lo mismo que el Dow Jones, ni con las palabras que dijo Powell consiguió superar el máximo que veíamos el jueves, ni siquiera recuperar todo lo que perdíamos el jueves. Ahora mismo, pues fijaros, hemos visto cómo ha superado la media de 70, que anteriormente podría actuar como soporte por aquí, fijaros. Y ahora, pues si le queda un poquito más de recorrido, se ha frenado de momento en este techo que veíamos por aquí en junio. Si consigue superar esta zona, nos podría quedar algo más de recorrido a cerrar el gap. Y puede ser un buen objetivo, ¿eh? Esta zona aquí, los 20.260 puntos. Esta zona me resultaría bastante interesante quizás para ver un techo en la subida. Vamos a seguir con el gráfico semanal. Esta divergencia se acaba rompiendo, vamos a quitarla. Y fijaros cómo ahora la recuperación ha sido muy importante, ha sido nube, no hemos conseguido marcar nuevos máximos crecientes. Y lo mismo que decíamos antes, como esto se mantenga al alza y cerremos nuevos máximos históricos, la próxima semana vamos a ver una divergencia como un piano. Porque no vamos a llegar a la zona de 70. Y es probable que en esa zona, al estar en máximos históricos, veamos una corrección. Es decir, cuidado. Porque si en un pico que no llega a 70 vemos una corrección, muestra debilidad y puede provocar quedas importantes como las que veíamos hace unas semanas. En el gráfico mensual, pues fijaros, tenemos nuevos máximos crecientes de momento y el RSI todavía no lo ha conseguido hacer. Lo positivo es que estamos en 70,41. Es decir, estamos por encima de la zona de 70. Aunque fijaros aquí, cuando mantuvo la subida durante bastante tiempo, el RSI se mantenía claramente por encima de la zona de 70. Y anteriormente igual. Es decir, que ahora el Nasdaq ya no se mantenga, le cueste estar por encima de la zona de 70, en el gráfico mensual, pues puede ser también una señal de debilidad. Vamos con el SP500. Como estáis viendo ya, también vamos a ver el Nikkei y el par dólar-yen. Luego veremos por qué. Pero va muy relacionado con lo que comentamos la semana pasada. Fijaros el SP500. ¿Dónde nos hemos ido a cerrar el gap que tenemos por aquí? Cuando vemos este tipo de correcciones y la sensación que tenemos es que ya no va a ser la corrección definitiva para toda la tendencia alcista, y luego vemos un rebote importante en nube, como el que hemos visto ahora, con bastante fortaleza, de que sube, 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 sube y sube, este tipo de gaps actúan como un imán, pero como un imán. Y fijaros, hemos ido hasta ahí, ya nos hemos frenado. Lo mismo que en el Nasdaq, y en el Dow Jones, ni con lo que dijo Powell hemos conseguido superar los máximos que teníamos en la sesión del jueves. Y a mí eso me parece muy representativo, porque hubiera sido la sesión idílica. Porque el lunes ya vamos a empezar de cero. Te va a pasar ese efecto de lo que dijo Powell y veremos a ver si consigue mantenerse al alza. Pero debería haber visto unos máximos crecientes. Y yo creo que hace unos meses hubiera sido la sesión de que se mete un 2-3% de subida casi. Y vemos nuevos máximos históricos y damos continuidad. Esto que nos dice que quizás estemos en un techo y que no tenemos tanta fuerza ya para seguir con la subida. Fijaros, en la sesión del jueves, la sesión en la que veíamos, al igual que la sesión del viernes, más volumen de toda la semana. Y en la sesión del viernes hubo bastante volumen porque habló Powell y eso provocó bastante movimiento en los mercados. Gráfico semanal, pues fijaros, de momento una divergencia como un piano.
Y fijaros el RSI en 68. ¿Vale? En 68. ¿Puede ser un movimiento como los que hemos visto anteriormente? Sí, pues un movimiento como el que vimos por aquí, como el que vimos por aquí, y seguir marcando nuevos máximos crecientes. También teníamos divergencia aquí, fijaros, y pensábamos que si no se mantenía podía volver a la media de 70, una corrección como la que hemos visto ahora, hace ese par de semanas, y mantuvo la subida, ¿vale? Pero, ojito, aquí la RSI ya estábamos muy cerca de 70, bueno, estamos un poquito más arriba aquí ahora, tampoco demasiado. Entonces necesitaríamos ver un movimiento parecido al que vimos ahí para continuar con la subida. Veremos a ver si es capaz y tenemos gasolina suficiente y vemos cómo con esa subida, con esa bajada de los tipos de interés, perdón, seguimos viendo subidas. Podría cuadrar perfectamente y es que lo que venimos comentando con la hoja de ruta, que hasta que llega esa bajada de los tipos de interés siempre hay algún rezagado que dice, vale, ya les han bajado, sigo comprando y sigue subiendo las bolsas. Eso no va a impedir, os lo aseguro, que aunque lleguemos a los 5.700 puntos, veamos esta divergencia en semanal, la vamos a tener igual, porque el último pico fue muy alto. Si nos fuéramos a los 6.000 puntos, a los 6.000 y pico puntos, a lo mejor rompemos la divergencia, nos vamos ya a 73, 74 en el RSI, y eso es muy positivo, pero de momento calma. Vamos a ver también el gráfico mensual, y fijaros como la vela es muy positiva. De momento la vela es muy positiva. Nos queda una semana. Si no se estropea nada, la vela es muy positiva. Si vemos que acaba dejando una vela de indecisión porque acaba cerrando donde abrió, sería una vela que a lo mejor nos dejaría alguna duda y que marcaría continuidad al movimiento lateral que venimos viendo quizás en los últimos meses. Si vemos que cierran máximos, puede ser bastante positivo. Vamos a ver el Nikkei. Y fijaros la recuperación en V, pero en este caso es el índice que más debilidad noto, con más claridad. La media 70 era un soporte muy importante, toda la subida, y nos hemos ido hasta ella y ahí nos hemos quedado. El viernes la hemos superado, pero muy tímidamente. Noto mucha debilidad en el Nikkei. Y luego veremos a ver el spot, dólar yen, que hay cosas que no nos cuadran y os voy a explicar por qué luego con la conclusión creo que le queda poquito recorrido a esto al alza porque quizás nos estamos quedando única y exclusivamente con el relato de Powell, pero no con la realidad que tenemos ahora mismo. Vamos a seguir con el VIX. Fijaros lo que decíamos la semana pasada. Decíamos, estamos por debajo de la media de 200 sesiones, pero estamos muy cerquita de esa zona. Si vemos que se recupera y se encuentra de nuevo sobre ella, o aun con nueva subida se mantiene ahí, nos marcaría que, ojito, esto está cambiando, podemos volver a ver caídas. Y fijaros lo que ha pasado esta semana, de nuevo por encima de la media de 200 sesiones. Vale, y anteriormente es que actuaba como resistencia. Fijaros. A ver. Y cuando produjo la ruptura es cuando vimos esa verticalidad en el VIX y las caídas tan importantes. Por lo tanto, esto ya no me huele bien. Vamos a seguir con el petróleo. Fijaros, lo decíamos. Si se va hasta la media 70 y corrige, continuidad bajista. Pero mientras no perfore los mínimos que tenemos por aquí, podríamos pensar que aunque sea una tendencia bajista en el corto plazo, nos podemos mover en un lateral que venimos viendo en los últimos meses. Y así sigue siendo. Hasta que no rompa la media 70, ahí nos vamos a mover. Y hasta que no rompa la zona de los 75, no podría continuar corrigiendo con bastante fuerza. Si la rompe después de haber tocado esa zona 3 veces, pues sería muy negativo y podríamos empezar a ver caídas muy importantes. Muchos dirán que esto es muy positivo porque la inflación va a estar contenida, pero yo creo que sería un síntoma de que la demanda quizás está cayendo muchísimo y es un signo de debilidad para la economía. Y el mayor signo de debilidad para la economía también le tenemos en el gas natural. Fijaros la gran tendencia bajista. Es que estaba muy sobrecomprado en diciembre del 2022 y en septiembre del 2022, por aquí. Vale, sí. Pero es que vamos a poner un gráfico mensual y fijaros. Es una continua sangría. A mí esto lo que me está dando la sensación es que las empresas industriales lo están pasando realmente mal y están bajando muchísimo en su producción. De hecho, lo veíamos esta semana con los PMIs manufactureros. Mientras veíamos que los de servicios se mantenían fuertes, los manufactureros les veíamos muy mal. Es decir, el sector industrial, ojo, porque se puede estar debilitando. Y eso luego se acaba contagiando al sector servicios, que es el último que nota la debilidad en la economía. Es decir, el industrial, que es más previsor, empieza a corregir. Cuando ya se va acabando el dinero, no hay dinero para consumir y es cuando notamos los PMIs de servicios que llega la recesión. Y el oro, pues fijaros,
nuevos máximos históricos esta semana. ¿Por qué? Porque es que la perspectiva que se tiene es que van a seguir imprimiendo dinero, van a quitar ya el QT, van a poner el QE, bajan tipos y viva la fiesta otra vez. Entonces, si seguimos con este paradigma económico que venimos viendo en los últimos años, pues esto va a seguir subiendo. Es normal. Y cualquier cosa, si tuviéramos un gráfico en el que viéramos el valor de una casa, igual, veríamos que sigue subiendo. ¿La casa vale más? No, no vale más. El problema es que con lo que estamos comprando la casa, cada vez vale menos. Cada vez el dólar vale menos. Cada vez el euro vale menos. Entonces es normal que la contrapartida, en este caso el oro, aumente su valor. Es decir, no es tanto que el precio del oro aumente. El oro es el oro. Una onza de oro es una onza de oro. Y una moneda de oro es una moneda de oro. Pero lo que está cambiando es el valor que tiene con lo que lo compramos. Y mientras sigamos con estas políticas que venimos viendo en los últimos años, de las que parece que no hay salida, porque no se va a reducir deuda, vamos a ir bajando los tipos de interés, pues no vamos a ir de aquí. Lo único que vamos a ver es crecimiento, pero vamos a ver picos inflacionarios muy negativos y que van a empobrecer muchísimo a la población. Pero bueno, veremos a ver si eso cambia o no cambia. También hay mucha gente que está descontando que quizás cuando llegue Trump va a seguir haciendo toda la vida por haber, imprimiendo dinero y que siga la fiesta para que se mantenga toda la subida en los mercados, no les va a dejar caer, pero a mí me está dando la sensación de que cuando llegue Trump no se marque un Milei, no al estilo Argentina, pero diga, ojo, esto ya no se sostiene, hay que empezar a reducir el gasto, hay que empezar a dejar de emitir deuda y tenemos que empezar a ser un poquito consecuente con nuestros actos en materia de política económica. Eso yo creo que lo único que lo haría es Trump, que puede provocar una hecatombe en los mercados porque están mantenidos totalmente artificialmente. Sí, pero ¿quién te dice que no sea la solución más buena quizás a largo plazo? Porque si no, lo que vamos a llegar es un empobrecimiento exagerado. Porque el dinero que tenemos cada vez vale menos y vamos a acabar comprando cada vez menos con él. Y no me enrollo más, no es el tema de este vídeo. Vamos a seguir con el índice dólar. Y fijaros lo que decíamos, que era muy probable que no siguiese esa correlación. En este caso, pues bueno, estamos viendo cómo esta semana ha caído con bastante fuerza y también han subido las bolsas. Es decir, esa correlación vuelve. ¿Por qué vuelve esa correlación? Porque de nuevo el mercado está descontando que se ha bajado los tipos de interés. No es porque llega la recesión, sino que es porque la inflación está controlada y eso hace que el índice dólar corrija. Y el dólar cada vez vale menos. Entonces, podemos comprar menos oro. El oro aumenta su valor. Es que está clarísimo el movimiento. Por lo tanto, pues bueno, fijaros ahora cómo estamos en ese soporte muy cercano que teníamos en diciembre de 2023. Y vamos ahora, quizás con el que puede ser el sustitutivo, quizás en los próximos meses de ese índice dólar. Pero yo creo que la correlación va a ser cuando el dólar yen cae, las bolsas también van a caer, no van a ir al contrario. Fijaros cómo cuando vimos las caídas más fuertes en la sesión del 5 de agosto, el dólar yen vino provocado por esas noticias de que podíamos entrar en recesión, salió por todos los lados, recesión, 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 la gente se volvió loca y vendemos todo. Y aquí hubo ese margin call con el yen y también con muchas acciones, criptomonedas y toda la historia. A partir de ahí hicimos suelo y las bolsas rebotaron y rebotó también el índice del el par dólar yen. Pero fijaros cómo ahora ha vuelto a corregir y las bolsas han seguido subiendo con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque están desoyendo eso que anteriormente había provocado la caída. Fijaros cómo el dólar yen empezó a corregir el 11 de julio, el 12 de julio aproximadamente. Estos 2 días aquí ya empezó la corrección. Y lo peor, lo vimos el 5 de agosto en las bolsas. Es decir, fijaros que parecía que aquí no pasaba nada. Y sin embargo ya estábamos viendo una corrección importante. Justamente cuando pega el pepinazo y ya estamos al final de toda la caída, es cuando sale por todos los lados. Pues bueno, ojito ahora, no vuelva a pasar de nuevo lo mismo. Lo que parece claro es que la tendencia alcista que habría comenzado en febrero de 2023 está en riesgo. Claramente.
Y fijaros, la media de 70 en el semanal, que actúa como soporte, la ha roto. Esto no es para nada positivo para las bolsas. Ya no solo por ese carry trade que se está haciendo, de pedir prestado en Japón, pagas muy poquitos intereses, te vas con ese dinero a Estados Unidos, lo inviertes, te da más rentabilidad, además el dólar gana valor respecto al yen, que ahora estamos viendo que no sucede, es decir, por ahí iríamos perdiendo, sino quizás porque nos está marcando una clara debilidad del dólar. Y eso creo que no es para nada positivo para las economías. Así que bueno, lo que os decía antes, esta yo creo que es la conclusión por la que creo que no pinta bien y que pienso que no van a seguir manteniendo la subida mucho más allá de donde estamos ahora mismo. Sigo viendo datos bastante, o quizás señales bastante negativas en los gráficos, tenemos divergencias semanales, los datos económicos yo creo que tampoco acompañan bastante como para pensar que vamos a seguir viendo subidas de meses como veíamos anteriormente. No es que no veo que esto aguante mucho más, es que la inversión de la desinversión de la curva de tipos es que de nuevo vuelve a estar a puntito. Es que estamos diciendo que lo que ha pasado en otras ocasiones ahora no va a pasar. Tenemos la regla de Sam, que lo que nos está diciendo es que siempre que se ha producido esa señal por encima del 0,5, ya no es que veamos una recesión económica, es que el desempleo aumenta una barbaridad. Y nos están diciendo que no va a aumentar el desempleo. Y lo que hemos visto en la caída es que la caída ha venido provocada porque el desempleo estaba por encima de lo esperado. Es decir, no cuadra absolutamente nada. Es una subida totalmente artificial. Y a mí la sensación que me da es que ya es el decorado máximo, que aunque tengamos datos negativos, no va a pasar nada, que no os preocupéis, el inversor pequeño entra. Y esto se sigue manteniendo la subida. Así que bueno, luego al final del vídeo os voy a comentar algo que me ha resultado bastante me ha llamado bastante la atención, vamos a decir, en los últimos meses o semanas, a lo mejor. Y que también es una señal de que esto se está agotando, que estamos viendo ya las últimas subidas y que quizás esto ya no da para mucho más. Bueno, vamos a continuar con vuestra sección, la sección de sugerencias donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana, unas cuantas, así que vamos a ir bastante rapidito. Vamos a comenzar con la primera de ellas, que es Ebrofood. Fijaros cómo podríamos decir que desde mayo está en movimiento lateral, fijaros. Echamos la vista atrás, se ve muy bien. Hemos visto una tendencia alcista y ya desde mayo de 2023 no consigo marcar los máximos crecientes. Ahora fijaros, está muy bien diferenciado el soporte de la zona de los 14,10 aproximadamente y el techo por aquí. Vamos a ponerle en la zona de los 16,30. Si volvemos al gráfico diario, fijaros cómo parece que tras apoyar sobre la media 70 quiere seguir manteniéndose al alza. Es decir, yo no descartaría, si el mercado continúa apoyando las subidas, de las acciones que nos vayamos de nuevo a ese techo. De ahí va a estar la clave de la ruptura. Si hemos conseguido mantenerse por encima de esa zona, va a ser muy positivo. Lo que está claro es que ahí lo más probable es que veamos una corrección. Si vemos una simple corrección y la supera, sería muy positivo. Mientras no perfore la media de 200, ahora mismo, los 15,30, yo creo que podría ser el objetivo ahora mismo en el gráfico. Seguimos con Iberdrola, que sigue marcando nuevos máximos crecientes semana a semana. Fijaros, ha roto lo que podría ser una posible divergencia que podríamos tener anteriormente y sigue manteniendo la subida en el gráfico. ¿Vale? Entonces, lo que decimos siempre, cuando tenemos una acción que va marcando máximo, máximo, simplemente ¿qué hay que hacer? Dejarla correr. ¿Hay que vigilar divergencias? Sí, pero si vemos que tiene mucha fuerza, si vemos que los cierres acercan mucho a la banda superior de Bollinger, eso es positivo. Eso nos indica que puede mantener la subida. Fijaros cómo durante las últimas sesiones se va por encima de la banda superior de Bollinger y luego vuelve a mantenerse justamente en ese punto. Eso lo suelen hacer las blue chips. En el caso de Iberdrola lo está haciendo fenomenal. Aquí, fijaros, también pasó lo mismo. Cuando ya nos empezamos a alejar es cuando viene la corrección, movimiento lateral. Vamos con Colonial. Fijaros, se apoyó en la zona de los 5,20, una zona de soporte muy importante y a partir de ahí ha vuelto a repuntar. ¿Cuál es el problema? Que tenemos máximos decrecientes, fijaros, desde diciembre. Y yo creo que hasta que no supere la zona de los 6 euros no vamos a tener una señal positiva clara. Que va a romper esa directriz bajista. Es decir, podríamos seguir viendo un movimiento así. Cuando venga la ruptura es cuando veremos si
quizás intenta volver a los máximos que veíamos en 2022, en abril, o por el contrario, de nuevo volver a la zona de los 4,40. Vamos con IAG, que parece que sí, que se está despegando ya definitivamente de esa media de 200 y nos hace olvidarnos de ese hombro, cabeza, hombro que comentábamos los análisis diarios del gráfico semanal. Pero, de nuevo, nos metemos en terreno pantanoso. Fijaros cómo tenemos los máximos que vimos en julio muy cerquita de la zona actual y también luego tendremos los máximos que vamos en mayo. Pero, a partir de esa zona, fijaros, es donde viene lo mejor de IAG, porque ya nos iríamos a la zona de 2,55 aproximadamente, no tenemos ninguna resistencia hasta esa zona y a partir de ahí es cuando tendríamos el camino despejado para recuperar todo lo que habíamos perdido en el año 2020. Veremos a ver si esta vez es la buena. De momento, fijaros que el cierre semanal por encima de los cierres anteriores, eso es bastante positivo, además ha entrado bastante volumen. Veremos a ver, como decimos, si consigue superar esa zona, los 2,20, cuidado porque va a ser una resistencia importante. Fijaros cómo la directriz bajista que podemos estar viendo desde mayo también se está rompiendo. Vamos con Laboratorios Robi, caída muy importante también. Y fijaros, se apoya de la media de 200. Un gráfico muy parecido al que vemos en Indra. Veíamos cómo la media de 70 actuaba como soporte, cuando la perdió se fue de cabeza hasta la media de 200. Pero aquí en noviembre también actuó como soporte, es decir, ahí está el soporte último. Ahora que debemos controlar que si se va hasta la media de 70 no actúe como resistencia, que la vuelva a superar, que la supera, podemos dar continuidad a la subida. Pero la confirmación estaría aquí, en los 85,25, que es el cierre del gap. No sea que nos vayamos a cerrar el gap y continuamos corrigiendo. Si vemos que actúa como resistencia y volvemos a corregir, señal clara de debilidad y ojo porque pondría en riesgo toda la tendencia alcista. Vamos con Meliá, hemos visto una caída muy fuerte, pero es que también lo hemos visto anteriormente y luego se acaba recuperando. Fijaros aquí, en octubre del pasado año. La clave, pues si ver que a la subida supera de nuevo las medias móviles. Que las acaba superando, pues sería buena señal. Y de nuevo podríamos continuar con la tendencia alcista. Hemos visto una corrección muy importante, pero podríamos continuar con la subida. Ahora va a ser complicado, le queda bastante recorrido y a ver si tiene gasolina suficiente. Seguimos con Puig Brand. Fijaros cómo decíamos que si perdía los mínimos que teníamos en la apertura de cuando se le cotizar, podríamos ver que de nuevo caídas más importantes. Fijaros, nos fuimos hasta la zona de los 22, nueva zona de soporte, y ahora nos hemos ido hasta la anterior zona de soporte que ahora estaría actuando como resistencia. Y además tenemos ahí la media 70, así que cuidado, porque ahí podemos volver a ver un movimiento lateral. Si la supera, pues a buscar los 27,60, que es donde tiene los máximos. Seguimos con SACIR, fijaros, hemos perdido la media 70, la media 200 sesiones, pero en la zona de los 2,95, donde teníamos el soporte que vimos en marzo, ha repuntado, ha llegado hasta la media de 200 y no consigue superarla. Esto es mala señal, ¿vale? La señal de que podemos continuar subiendo va a estar aquí, superando esta zona. Además, fijaros, ahí tenemos otro soporte importante, ¿vale? Vamos a quitar esta zona de aquí, porque creo que con la media 200 nos vale. Si la supera, podemos continuar con el impulso y a ver este gap. Si podemos con él. Que no supere la media de 200, cuidado. Podemos haber encontrado un techo en toda la subida. No solo de la subida que veíamos desde octubre, sino que esto se complique aún más. Toda la subida que veníamos viendo de los años anteriores. Eso sería muy negativo en el medio y largo plazo. Seguimos con Solaria. Me parece que se anima a mantenerse por encima de la media de 70. Lo que decimos en los 6 diarios. Si supera la media de 70, media de 200. Que la supera, los 13. Ese objetivo que llevamos marcando durante meses y que no acaba de alcanzar. Veremos a ver. Sí que es verdad que desde junio parece que está haciendo un suelo redondeado, eso es positivo, porque en el momento que yo creo que supere la zona de los 11,80, a lo mejor donde tiene estos máximos podría repuntar con bastante fuerza, pero a ver si nos acaba desinflando y consigue mantenerse sobre la media de 70. Air France, tendencia claramente bajista. Si cuando tenemos una acción alcista, como la que veíamos anteriormente Iberdrola, decimos que hay que dejarla correr, en el caso de Air France, en el momento que vemos una tendencia bajista tan clara, hay que dejarla caer. Es que no se puede hacer nada más. No podemos hacer nada más. Fijaros. Es que no tenemos ya ninguna zona de soporte por debajo. Entonces hay que buscar con mucho zona psicológica, los 7,50, los 7 ahora a lo mejor, pero poco más podemos rascar.
el gráfico de Air France. Simplemente no pinta bien, no tenemos señales positivas, así que cuidado. Alibaba, fijaros lo que es un boom y lo que es la caída. Fijaros cómo de máximos a mínimos ha caído un 80%. Esto parecía improbable totalmente en el año 2020 y 2021, cuando hayamos visto esas subidas tan fuertes. Y esto creo que hay que tenerlo en consideración con muchas acciones que ahora han subido muchísimo, que estarían, vamos a ponerlo así, y que pensamos que no van a poder caer tanto, que a lo mejor corrigen un poquito, un 20, un 30% y continúa la subida. Pues bueno, fijaros lo que acaba sucediendo. ¿Hemos encontrado el suelo? Pues bueno, de momento estamos superando la media 70, eso es buena señal, porque viene actuando como resistencia desde que comenzó la caída. Pues por aquí, por aquí, por aquí también. Entonces, si vemos que la supera, la consolida como soporte, nos abriría un rango de movimiento hasta los 119. Hay que vigilar la media 200 y también puede actuar como resistencia. Así que bueno, veremos a ver si ya hemos encontrado el suelo o no. Por tanto, por ciento de caída puede cuadrar perfectamente, pero eso nunca es suficiente. Seguimos, fijaros, acción muy alcista. Es una burbuja, vamos, brutal. Yo en este tipo de acciones, que es lo único que voy a poder comentar, porque por técnico poco podemos ver aquí, no entraría nunca ni loco. Tenemos el RSI en 94 y me da igual que se vaya a 100. No entraría ni loco. ¿Por qué? Porque se puede ir a 100, pero si en 100 no vendes, a lo mejor se te va a 10. Entonces, podríamos haber pensado lo mismo cuando estábamos en 18 y decir, ¿qué hago? ¿No hago nada? ¿Me quedo dentro? Pues fijaros, ha seguido subiendo hasta casi 40 y nos hubiéramos arrepentido. Pero es que esto ya es jugar a la ruleta rusa. ¿Por qué? Pues porque la subida es muy vertical y ya, si estamos entrando en zona muy sobrecomprada, porque muy sobrecomprada. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este tipo de acciones. A mí no me gusta. Fijaros aquí que bien se ve la ruptura de la media 70, que anteriormente actuaba como resistencia, lo superó y voló. Vamos con Bayer, que parece que está haciendo un suelo desde que comenzó el 2024. Veremos a ver, parece que empiezan a salir noticias positivas de ella, algún juicio que va ganando, alguna historia, veremos a ver. Fijaros cómo la zona de resistencia más clara ahora mismo estaría en los 35. Si esto se anima y consigue superar esta zona de aquí que tenemos, los 29, nos podríamos ir hasta ahí, pero eso no va a cambiar la tendencia bajista. La tendencia bajista la va a cambiar cuando supere la media de 200, la consolide como soporte y veamos unos máximos crecientes. Vamos con BNP, todo lo contrario, tendencia claramente alcista. Fijaros, media 70, soporte buenísimo. ¿Que lo pierde? Media 200. Mientras se mantenga por encima de la media 70 y la media 200, que siga la fiesta. Nos mantenemos a alza. Aquí no nos deberíamos preocupar. ¿Cuándo nos debemos preocupar? Cuando las pierda. De momento, nada de nada. Aquí podríamos seguir sin ningún problema. Que desde mayo parece, vamos a ponerlo en el diario, parece que esta es una tendencia bajista. Sí, pero fijaros, se recupera muy bien sobre la media móvil de 200 sesiones. ¿Tenemos alguna señal negativa? Sí, la media 70 está actuando como resistencia, pero fijaros en el gráfico semanal que bien se ve ese soporte en la media de 70 sesiones. Seguimos con Coinbase, fijaros, parece que ha hecho ese techo entre marzo y julio y ahora ya parece que está comenzando la caída. Ha perforado la media 200, la ha recuperado y se ha ido hasta la media de 70. Estamos en el suelo del movimiento anterior por la parte alta. Es decir, hasta que no consiga alejarse de esta zona, yo diría superando la media 70, que está en los 217, no podríamos empezar a pensar que ha sido una ruptura en falso para continuar subiendo y que esto es un movimiento de consolidación. De momento me parece más un techo, ese triple techo, para comenzar una nueva tendencia bajista en el gráfico. Vamos a continuar con Ferrari. Fijaros, subida muy vertical, lo que hemos visto en las últimas semanas. Fijaros, movimiento lateral, como no perforaba la media 70, de una señal de fortaleza con esas caídas más fuertes. Fijaros, yo creo que lo que están leyendo algunos inversores en esas acciones que no han caído tanto, con todo esto que hemos visto en agosto, piensan que quizás cuando llegue o si llega esa recesión económica y hemos quedado muy fuertes, esas acciones que ahora no están haciendo tan mal, luego no van a hacer muy bien. Veremos, porque al final luego todo acaba corrigiendo, pero sí que es el caso de Ferrari que ha visto una subida muy importante. Esto, pues bueno, se puede acabar borrando porque fijaros, empezamos a ver velas de indecisión,
Tenemos aquí un soporte en el gap. Podemos ir a buscar esa zona, que era el techo anterior. Si hace este movimiento sería muy bueno. Y podríamos dar continuidad a la subida. Pero vamos a vigilar esa media de 70. Vamos a seguir con flates de giro. También tendencia alcista desde 2022. Y ahora la caída se apoya muy bien sobre la media de 200 y se ha recuperado la media de 70. Resistencia por aquí a los 13,30. Si la supera nos vamos a máximos. A los 14,30 de nuevo. Ahí parece que se está frenando un poquito. Ahora no habrá que descartar un movimiento así. Apoyarse la media 70. Actúe como soporte y ver el ataque. Si vemos eso sería muy positivo. Que ahora vemos que empieza a corregir y pierde la media 70, pues ojito. Señal de debilidad, ruptura en falso de la media 70 y atacamos la media 200, que es su pilar fundamental desde que comenzó este año. Seguimos, otra acción con muchísima subida. De nuevo estamos viendo acciones que de repente pegan subidones de un 100%, un 200%. ¿Señal de qué? De que nos acercamos a finales de esos ciclos alcistas. Pasó algo muy parecido justo antes o después del 2021. Veíamos subidas, habíamos visto subidas muy fuertes después de la pandemia y luego justo al final de toda la subida empezamos a ver acciones pequeñas que repuntaban con muchísima fuerza. Las meme stocks y todas estas historias, fijaros. Y en este caso lo vemos de nuevo. Lo mismo que veíamos antes, Yo en ese tipo de acciones no me metería ni loco. ¿Que se puede ir hasta los 8 euros? 8 dólares, perdón, sí. Pero no me metería ni loco. Vamos con Pinduoduo. Fijaros, parece que está en un movimiento clarísimamente lateral. ¿Podría ser todo esto un movimiento de distribución? Perfectamente. ¿Cuándo lo vamos a saber? Si acaba corrigiendo de nuevo y pierde los 110, movimiento de distribución, comienzo de tendencia bajista. Que vemos que supera los máximos que tenemos en 165, pues movimientos de consolidación y se mantiene con la subida. De momento se apoya la media de 200 y la venía haciendo muy bien. ¿Vale? Fijaros lo que decíamos por aquí. Esto lo debemos valorar si volvemos a ver un toquecito a los 110. Si pierde los 110, cae hasta la siguiente zona de soporte, esa zona consolida como resistencia y cae formando un nuevo mínimo decreciente, tendencia bajista y movimiento de distribución. De momento, movimiento lateral y mientras no pierda la media de 200 no tendríamos señales negativas. Vamos con la siguiente de las acciones, tendencia alcista muy buena. Y de nuevo una acción que son de las buenas, las que se comportan bien, porque la media 70 actúa muy bien como soporte y si la pierde, la de 200 sale al rescate. Esto es típico de tendencias alcistas. Claras. Ahora, fijaros, está recuperando la media 70 y parece que la está consolidando. Vemos que se despega de ella al alza, continuidad alcista. Mientras no pierda la media 200, es el escenario que tenemos más claro. Y vamos con la última de las acciones, que es Volkswagen. Fijaros cómo hemos caído muy cerca del soporte que teníamos en octubre de 2023. Y parece que llegamos en ese movimiento lateral desde 2022. Y no salimos de ahí. Ahora fijaros cómo nos hemos ido hasta la antigua zona de soporte, los 96,60. Parece que está actuando como resistencia. Si no la supera, es cuando nos podemos a buscar los mínimos de octubre del 2023. Y si la supera, podríamos irnos a buscar la zona de los 105, 100 aproximadamente. Que es donde estaría la siguiente resistencia, la media 70 y en el suelo que teníamos a principios, en el mes de marzo de 2024. Bueno, pues hasta que ha llegado el vídeo del resumen semanal de esta semana. ¿Qué conclusiones podemos sacar? ¿Podemos pensar que hemos visto el techo? Pues bueno, como estáis viendo, nos estamos acercando a zonas que quizás podrían ser resistencias muy importantes, lo que no quita con esa hoja de ruta que hemos marcado que podamos seguir marcando nuevos máximos históricos y seguir con la subida. Lo que parece que está claro es que esta va a ser la última subida, si tenemos en cuenta lo que ha pasado en anteriores recesiones económicas. No hay que descartar que veamos a índices que lo han hecho muy bien en el pasado, como es el S&P 500, como es el Dow Jones, como es el Nasdaq, como es también el DAX, que alcancen nuevos máximos históricos porque han tenido mucha fortaleza. Y por qué no, también situaciones cuando parece que pueden haber un poquito de miedo, actúen como refugio. Esos índices tienen empresas muy importantes que cuando la situación se pone fea se piensa que no van a caer, invierte la gente y sube, es decir, veamos esa última subida para volver a máximos como estamos viendo ahora mismo, pero la realidad es que luego todo acaba corrigiendo. Por lo tanto, veremos a ver qué acaba sucediendo. A mí no me gusta nada, os lo he dicho antes, creo que estamos en un techo en los mercados y que esta va a ser la última subida. Lo que es complicado diferenciar es si estamos en el techo o todavía nos queda más recorrido. Si le quieren dar una vuelta de hoja a todo esto,
es muy probable que todavía le quede subida y me cuadraría quizás por el mes en el que estamos ahora mismo. Hay muchos inversores que en agosto el inversor pequeño no mira la bolsa, se va de vacaciones, se olvida. Y lo que puede encontrarse es que cuando vuelva a esas vacaciones se ha perdido un momento idílico para comprar y que ahora se le ha pasado un poquito el tren, pero que bueno, no pasa nada porque luego va a seguir subiendo, como hemos venido viendo en los últimos años. Es decir, cuadraría con que siga subiendo un poquito, picar un poquito ahí con esos nuevos máximos y que siga comprando el inversor pequeño. Pero creo y sigo pensando que va a ser la última subida. Y además, os voy a decir un detalle muy interesante. Hace unas semanas comentábamos el detalle de que me había ido de vacaciones y que estaba notando que el consumo de la restauración, de la gente irse de cena o de comida y eso, que los bares se notaba un poquito más vacíos. La gente se ha ido de vacaciones, pero quizás el consumo se está reduciendo porque tenemos un poquito menos de dinero. Eso es una señal negativa que vemos a pie de calle y que me vale mucho más que cualquier dato económico que se acabe publicando. Pues bien, esta semana os traigo una nueva y es con la que vamos a cerrar el vídeo. Llevo unas cuantas semanas escuchando a bastante gente a mi alrededor, a muchas personas, si no me lo han dicho a mí, se lo han dicho a alguien cercano a mí y me lo han comentado a mí, preguntándome qué tal es el momento actual para entrar en bolsa, para indexarse en el SP500. Gente que nunca ha entrado en los mercados y que ahora le está picando muchísimo la curiosidad. ¿Por qué? Porque es mucha gente que lleva viendo cómo desde los últimos meses, desde marzo, abril o enero, prácticamente todo 2024, hemos visto cómo en Estados Unidos todo iba subiendo, poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, y seguimos marcando nuevos máximos históricos. Todos ellos han pensado, no voy a entrar en máximos históricos porque va a llegar la corrección y ha seguido tirando, 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 tirando y lo que antes parecía caro ahora parece barato. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a tener un FOMO y ese FOMO es el que hace que a la gente le pique la curiosidad y que ahora diga, hemos visto ya la corrección, vale, no me ha pillado, voy a comprar y vamos a seguir con la subida. Eso es un riesgo, porque yo creo que es cuando está entrando el inversor pequeño, pero no el inversor pequeño como tú o como yo, sino el inversor pequeño que es probable que nunca haya entrado en bolsa. Y esas son las señales que tenemos siempre al final de los ciclos. Esos inversores no quieren ni oír hablar de la bolsa cuando estamos en pánico absoluto, pero les encanta la bolsa cuando echan la vista atrás y dicen, en el último año nos hemos metido un 15% de subida, voy a comprar ahora y dentro de un año va a tener un 15% más mínimo. Ese es el problema que tenemos ahora mismo. Esos datos que quizás no nos van a marcar el timing exacto de va a ser la semana que viene cuando va a caer la bolsa, pero sí son señales que quizás dentro de un año o dentro de 5 o 6 meses podemos echar la vista atrás y decir, fijaros, teníamos todos los ingredientes para haber pensado que estábamos en el techo de los mercados, en esa última subida, quizás especulativa, de ese inversor tan pequeño que está comprando las acciones, que está distribuyendo el inversor más grande, esas manos fuertes. Así que bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy, ya me despido, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. No sé cuándo nos veremos de nuevo, creo que vamos a estar 2-3 semanas que haré vídeos de vez en cuando. Esta semana no sé yo si llegaré a hacer vídeo algún día, a lo mejor hago vídeo del resumen semanal, la semana que viene, entre diario no lo sé, no lo creo. Y ya las siguientes semanas también, voy a tener unas semanas un poco bastante liadas, entre diarios sobre todo, y el fin de semana a lo mejor tengo algo más de tiempo, por lo tanto no voy a poder estar tanto con vosotros por aquí. Yo creo que, bueno, de momento pues parece que se mantiene la calma y sigue con la subida. En caso de que veamos en un pánico, intentaré estar por aquí de nuevo para darle esa lectura y a ver qué podemos interpretar. Pero como os digo, estas semanas que vienen es probable que esté poquito por aquí. No voy a tener tiempo suficiente, voy a estar bastante ajetreado, así que veremos a ver cuándo nos vemos de nuevo. Así que nada, hasta entonces, hasta el día que volvamos a publicar, que espero que sea más pronto que tarde. Espero que tengáis todos muy buen día.